Asisten a la ceremonia Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, y su esposa, a quienes acompaña el Príncipe Juan Carlos. Están presentes los reyes de Bulgaria, miembros de las familias reales y otros invitados de honor. El conde de Barcelona, abuelo de la recién nacida, saluda a sus excelencias. Son padrinos de la nueva cristiana, doña María de las Mercedes, condesa de Barcelona, y el infante don Alfonso de Orleans. En este país, tradicionalmente católico, la mayoría de los niños son bautizados al nacer. Es la manera que tiene la Iglesia Católica de recibir a un nuevo miembro. Según la fe católica, todos nacemos con el pecado original de Adán. Mediante el bautismo somos incorporados a la Iglesia, eliminando de nosotros la huella de aquel pecado. Si a través del sacramento del bautismo entramos a formar parte de la Iglesia Católica, es a través de la apostasía que salimos de ella. Apostatar es salir de un sistema por propia voluntad. Normalmente es un sistema religioso, normalmente se trata de abandonar una fe dentro de la cual estás metido bien por circunstancias, no sé cómo decirlo, sociales o por circunstancias personales. De pronto dejas de reconocerte en ellas y solicitas la salida de la fe. Apostatar es negar la fe de Cristo recibida en el bautismo. El acto de apostatar implica renunciar a la fe católica, a la Iglesia y a todos sus preceptos. En la práctica significa anular el sacramento del bautismo y romper todo lazo con la Iglesia Católica. Apostatar es un derecho que tiene cualquier católico en base a la libertad de culto que recoge la Constitución española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el propio Código Canónico. No tuve la oportunidad de elegir. Mi bautismo fue involuntario. Federico, el director, es amigo mío desde hace mucho tiempo y judío y uruguayo. Y para los países latinoamericanos realmente es una sorpresa que pueda existir algo así como esta posibilidad. A Federico le pareció que era un tema que daba para una película. Pues hacerse más responsable de su vida propia, es decir, ser consecuente. Entonces hay gente que fue introducida en una religión que él no eligió, puede haber elegido otra, con la que estáis más de acuerdo, o no haber elegido absolutamente ninguna. Porque a lo mejor se siente defraudado, porque a lo mejor lo que cree que va a conseguir con la Iglesia no lo consigue, su propósito deja de serlo por eso. Porque la gente cada vez es más culta. Y cuanto más culta es la gente, menos cree en las religiones. Básicamente los motivos que me llevaron a apostatar fueron salir de un club al que no quería pertenecer. Yo en el año 2007-2008, no recuerdo exactamente, cuando los curas y grupos sociales y políticos todos juntos salieron a la calle en contra de
de la ley de matrimonio igualitario y ofrecían una visión única de la sociedad en la que solo un tipo de familia, la suya, parece que era la válida, pues eso me motivó a no querer estar cerca de ese tipo de pensamiento único con el que yo no me sentía identificado. Y mi única manera de hacer un acto de rebeldía frente a eso era de alguna manera marcar que yo no quería estar dentro de ese club, que yo no quería ser católico. Los motivos por los que me llevaron a apostatar fueron varios, ¿no? Pero básicamente era que no creía en la existencia de Dios, estar en contra totalmente del argumentario que tiene la Conferencia Episcopal Española y básicamente que yo creo que la acción y el progreso de los países tiene que depender de la acción de la sociedad, ¿no? Y no de la delegación de un supuesto Dios, que para mí es inexistente. Yo decidí apostatar porque nunca me reconocí como un católico desde pequeño, no desde la primera infancia, porque bueno, uno cuando es muy niño se siente siempre muy cerca de los sistemas mitológicos, pero hubo un momento yo creo que cuando cumplí 10 años, después de estar ya en colegios de curas, que sentí que aquello no tenía que ver conmigo y tardé bastante, claro, en tomar la decisión de apostatar. Lo hice cuando tomé la decisión de enfrentarme burocráticamente a la Iglesia, fue porque fue un momento en el que se estaban aprobando muchas leyes sociales, entre ellas la que autorizaba a los homosexuales a casarse. La Iglesia se estaba oponiendo con mucha furia a todo esto y estaba promoviendo el odio y la intolerancia entre sus fieles. Y bueno, yo trabajaba muy cerquita de donde se manifestaban las familias a las que la Iglesia movilizaba y me parecía horroroso ver a las familias llevando a sus niños pequeños, enseñándoles lo que era la intolerancia, generándoles un conflicto a los propios niños a la hora de reconocer su sexualidad cuando la desarrollaran. Me escandalizó mucho eso y pensé que bueno, que era el momento de asociar mi decisión de apostatar a una protesta como ciudadano. Entonces, bueno, fue el momento que elegí para dirigirme contra la Iglesia y bueno, decirles de alguna manera que no aprobaba sus políticas. Según los datos del CIS, en el año 2000 el 85% de la población se consideraba católica. Este dato ha ido disminuyendo hasta llegar al 70% en el año 2015. Al mismo tiempo, dentro de los católicos, el porcentaje que nunca asiste a misa y otros ritos religiosos ha pasado del 40 al 60%. Juntando ambos estudios, vemos que el porcentaje de católicos practicantes ha disminuido del 50% al 28%, a razón de casi un 1,5% cada año. Para mí llevar a cabo la apostasía no fue muy complicado. Consulté en internet de una manera rápida cómo hacerlo y vi que había que mandar una carta al arzobispado donde tú tenías tu acta bautismal y así lo hice. Ellos me contestaron una carta un poco alambicada para ponerlo difícil. Tenía que ponerme en contacto con el arzobispado de Madrid, ellos me pedían un certificado del acta bautismal, luego mandarlo otra vez a Pamplona. Bueno, me lo ponían complicado para que desistiera. Y entonces fui a la Agencia de Protección Oficial de Datos y allí me dieron un modelo, me lo pusieron muy fácil, un modelo para cumplimentar y que ellos, mandándolo el certificado ellos, se hacían cargo del proceso y así fue. La Iglesia movió todo su poder estatal, o sea, la influencia que tiene en el Estado, en los aparatos del Estado, en el aparato judicial en este caso, y un juez de Valencia se querelló contra la Iglesia para prohibirle anotar nada en sus libros de bautismo. Y con este dictamen pues dio al traste con todas las solicitudes de apostasía que en aquel momento crecían exponencialmente. Desde que la Agencia de Protección de Datos se hizo cargo de las solicitudes
de apostasía, de los que no conseguíamos apostatar, se corrió la voz y se multiplicó. Después, yo recuerdo que el primer año eran 82, 83 casos los que llevó la Agencia de Protección de Datos, algo así. El segundo año eran 200 y pico. El tercer año, en el que yo también solicité, fuimos más de 1000 en el primer trimestre. Se llegó al Supremo después de una serie de procedimientos que había habido, en los cuales la postura de la Agencia de la Protección de Datos era secundar a los apóstatas, mientras que la Iglesia entendía que los registros de los libros de bautismos no eran registros a efectos de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y lo que vino a hacer el Tribunal Supremo fue resolver el asunto, dando la razón a la Iglesia y quitándosela a los apóstatas, con arreglo a dos motivos fundamentalmente. Por un lado, dice que los libros bautismales no son registros propiamente dichos, por cuanto no faltan a la verdad, sino que recogen un mero hecho histórico, ¿de acuerdo? Que es como, por ejemplo, pues en el caso de los registros civiles, una persona primero se casa, se inscribe el matrimonio y luego posteriormente esa persona, si se divorcia, no se anula el registro del matrimonio, sino que se inscribe al margen el divorcio. Entonces vino a concluir el Tribunal Supremo que lo que tenía que hacer la gente era a lo mejor realizar una nueva inscripción, pero no anular la anterior. Y luego también entendía que no eran registros formalmente por cuanto no estaban organizados, que es lo que dice la ley en el artículo 2, que tienen que estar los registros, y que no estaban organizados alfabéticamente ni con arreglo a ningún otro criterio, digamos, formal. Asociaciones como Amal o Ateus, o páginas web como apostatar.org, defienden que la apostasía debe ser un derecho que toda persona pueda ejercer de manera libre, rápida y fácil. En el grupo de amigos, familiar que yo tengo, no es un tabú. No entiendo muy bien por qué lo he hecho, porque si en la sociedad en la que vivimos, si no hay algo práctico, no lo haces para algo que te reporte algo, pues no se entiende muy bien que des un paso que simplemente es una cosa ética o personal. Yo creo que más que un tema tabú lo ven como algo muy inútil, ¿no? Es decir, si no te gusta, pues ya está, pero claro, estás incluido en esa estadística. Yo veo que hay que apostatar si no eres partícipe o no crees en la Iglesia, ¿no? Yo puedo poner como ejemplo que yo he apostatado 2 veces y todavía no sé si no tendré que hacer una tercera. ¿Por qué? Porque mi sorpresa fue cuando hicimos una campaña de apostasía masiva y a mí se me ocurrió ir a comprobar mi partida de bautismo, pues para ver qué había pasado, y me encontré con que no tenía ninguna anotación. Es decir, habían anotado mi bautismo, mi separación, yo estoy separado, eso estaba anotado, pero no estaba anotado que yo había apostatado. Con lo cual, pedí una copia y me la dieron y me fui de nuevo a apostatar con ese grupo de unos 100 y pico que fuimos al Arzobispado de Madrid, en donde está la Almudena. Bueno, pues a estas alturas a mí todavía no me han comunicado, así que sospecho que tampoco he apostatado. A otros sí, de los que fuimos allí, yo sé de gente
que se le han comunicado, que sí, que ya ha estado Pero a mí, a estas alturas, todavía no me han comunicado, estamos hablando de años, de que apostatar. Por lo tanto, la próxima que hagamos volverá a apostatar, a ver qué pasa. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que la Iglesia aquí hace lo que le da la gana y estamos en manos de ella. La Iglesia mantiene un hermetismo total sobre el tema de la apostasía. Cuentan como católico a toda persona bautizada, independientemente de si es practicante o no, creyente o no. La divulgación de la existencia de una puerta de salida podría hacer disminuir rápidamente el cómputo total de sus miembros. Nos hemos puesto en contacto con varios sacerdotes para que nos dieran el punto de vista de la Iglesia, pero lamentablemente les han prohibido hablar de este tema. Yo estoy defendiendo que es el octavo sacramento. Tiene un rito de paso, como lo tiene el bautismo, ¿no? como lo tiene el matrimonio, como lo tiene el sacerdocio, como tiene cualquier otro de los sacramentos, que es que el fiel camina de espaldas hasta salir de la iglesia sin dejar de mirar el altar mientras el cura borra sus huellas del suelo con agua bendita. O sea, algo que tiene un protocolo, un ritual, es que realmente forma parte de la estructura simbólica de la Iglesia Católica.